Bueno, pues creo que era Graham Greene, ¿no?, que decía que nuestra vida está más hecha por los libros que leemos que por las personas que conocemos. Aunque nosotros pensamos que muchas veces, cuando son lectoras como tú, ¿no?, pues es muy interesante conocer cómo todos esos libros que han pasado por tu vida pues te han moldeado y te han llevado de un lado para otro y te han acompañado en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, creo que lo principal es empezar por cuando eras una niña y quería saber cuáles son tus primeros recuerdos que tienes vinculados a la lectura. ¿Qué personas son las que te sembraron esa semilla, ¿no?, para que te interesaran los libros o las buenas historias? Mi madre, fundamentalmente. Yo recuerdo a mi madre siempre leyendo o leyéndome. Aunque ella dice que en cuanto aprendí a leer, se negó a leerme más. Me decía, no, lee tú, lee tú. Pero sí, siempre ha sido ella. Segura que hay más personas, mis tías, pero mi familia materna era más lectora. Mi padre no leía mucho. El periódico, siempre. Trabajaba también, era abogado, así que yo creo que ya sus lecturas eran de otro tipo que a lo mejor yo no entendía. Pero mi madre siempre me estaba comprando libros, llevándome cuando ella iba a comprar libros, llevándome a las librerías, y mis tías me regalaban siempre, me mandaban libros o me regalaban libros. ¿Tu madre estaba vinculada al mundo cultural de alguna forma, al mundo educativo? Sí, mi madre estudió filología y fue profesora de español toda la vida, y luego se dedicó durante unos años también a traducir libros del inglés al español, y aún ahora que ya tiene 72 años trabaja asesorando a gente para escribir libros o haciendo correcciones de estilo para alguna editorial colombiana y para una universidad, la Universidad de los Andes, que edita bastante en Colombia. Tienen una editorial propia pequeñita, pero editan bastante. Porque tus primeros años están vinculados a ese país maravilloso que es Colombia, y también la literatura que consumías estaba vinculada exclusivamente, o ya entraban en tu casa desde que eras muy pequeña, te leían historias de otros sitios, o solamente accedías a autores locales? No, ha habido mucha libertad y variedad en mi casa. Obviamente leía muchas cosas colombianas. Además, en Colombia había, no lo sé, yo ya hace muchos años que no vivo en Colombia y no sé cómo está el ámbito editorial ahora. Sé que no está muy bien, pero no sé qué realmente bien. Pero se editaban muchas cosas para niños. Había muchas series de cuentos y leyendas latinoamericanos, cuentos de historias de amor para niños latinoamericanos, y eran recopilaciones de fábulas, historias, te ponían de qué país era, de Chile, de Ecuador, de no sé qué. Luego, bueno, pues todos los niños colombianos leemos y aprendemos poesías de Rafael Pombo, que es un poeta del siglo XIX. Entonces sí que había mucha influencia colombiana, pero bueno, pues también estudié en el Colegio Español en Bogotá, y la educación era mixta, y el programa era el programa español, pero también estudiábamos historia, literatura, geografía de Colombia, y había mucha mezcla. Y luego mis tíos también me regalaban cosas estrambóticas, porque, por ejemplo, mi tío me compró una vez un libro de cuentos populares azerbaiyanos. Pues no ha habido nunca en mi familia, o sea, nunca había habido, hay que leer esto, o ha habido bastante libertad, tanto en lo que se lee como en lo que se regala y se prueba. ¿Y tenías algún título, autor o género de cabecera cuando eras pequeña que recuerdes con especial cariño, que dijeras, me encantaba este personaje, o me encantaba todo lo que escribía, o me encantaban todas las historias que me contaban sobre este? Me encantaba Cuchifritín. Mi madre desde pequeña me decía, ay, me encantaban los libros de Cuchifritín, y cuando venía de vacaciones a España, en casa de mis abuelos había la colección de Cuchifritín y Paquito, y de Celia. Todavía tengo un libro de aquellos de los viejos, y luego me fueron regalando las nuevas ediciones, eso me gustaba mucho. Luego El barco de vapor, que tenía
tenía por colores según la edad, entonces tú sabías que tenías que ir a buscar... Pues de determinado color. Sí, y bueno, también cosas más cortas, me gustaban mucho los libros con dibujitos, con las tres mellizas, unos libros de ratoncitos que contaban historias de animales pequeños que vivían como personas. Apareció por ahí ya personajes emblemáticos también del cómic americano, como Condorito, por ejemplo. Condorito, bueno, éramos muy asiduos a Condorito, mi mejor amiga y yo siempre queríamos que nos compraran, que ahora lo veo y digo, madre mía, eso igual no era para niños tan pequeños, pero tampoco entendíamos el doble sentido de muchas de las cosas, tiene un humor bastante... Y tu etapa infantil, en lo que se refiere a la lectura, todas las personas que más te influyeron estaban en la familia, o también la escuela jugó un papel importante, o también a lo mejor no sé si empezaste a ir a alguna biblioteca? Yo creo que fundamentalmente mi familia. Y no digo que la escuela no haya influido, pero lo veo ahora en retrospectiva y creo que no se nos incitaba demasiado a leer fuera del colegio, es decir... Fuera de las lecturas obligatorias. Exacto. ¿No? Sí que es verdad que para mí es muy importante que se insistió mucho en la comprensión de lectura, eso era lo que... O sea, en las clases de lengua mi recuerdo es que se insistía muchísimo en eso y a mí eso me ha beneficiado. Evidentemente, si no entiendes lo que lees... da igual que te animen a la lectura, pero no lo recuerdo. Bibliotecas, la del colegio, no había muchas bibliotecas en Colombia cuando yo era pequeña. Eran para gente mayor, para universitarios, para gente más adulta, pero sí que íbamos, en Bogotá llueve, pues no sé, igual 300 días del año. Entonces, en los recreos muchas veces cuando llovía o pues nos íbamos las amigas a la biblioteca del colegio a ver qué encontrábamos, a bichear un poco, a ver lo que encontrábamos en la biblioteca. ¿Y qué tipos de libros leías sobre todo cuando ya empiezas a adquirir el hábito de leer? ¿Te gustaba la poesía? ¿Te gustaba la aventura, la novela realista? Sí, me gustaba la aventura, me gustaban, bueno, historias un poco fantásticas, siempre me gustaron cuando empecé a leer cosas más, cuando empecé a elegir yo, digamos, más la lectura, la poesía, bueno, oye, al final Gloria Fuertes me gustaba muchísimo, ahora que lo pienso, fue de los primeros libros que me regalaron cuando era pequeña, los poemas, además con dibujitos, eso, pero la poesía ya un poco ya más adulta, no me llegó hasta la adolescencia tardía, que sí que, bueno, pues me imagino que ahí sí que influida por la escuela, porque ya de pequeños no, pero cuando éramos un poco más mayores se nos daba libertad, pues también para leer, no había tantas cosas obligatorias, a mí siempre me ha dado mucha rabia lo obligatorio, incluida la lectura, hay lectores que odio simplemente porque me obligaron a leerlos y no me gustó una cosa y no he sido capaz nunca de retomarlos. O verlo desde otro punto de vista, ¿no? Sí. Pero ya cuando, pues no sé, en el bachillerato se nos dio más libertad para elegir. Te decían, elige un libro, el que tú quieras, pero lo tienes que leer y, hombre, no podía ser cualquier cosa, pero... ¿Cómo fue tu tránsito de la etapa infantil a cuando pasas ya al bachillerato? ¿Ahí perdiste el hábito, como a veces en algunas ocasiones ocurre, o por el contrario reforzaste tu gusto por la lectura y fue el momento que...? Sí, yo reforcé mi gusto y sobre todo me volví más rápida leyendo. Y de pequeña creo que era un poco vaga, por lo que tengo notas de mis profesores diciendo que me daba un poco pereza las cosas largas, no sé qué, pero con la adolescencia desarrollé velocidad y además tenía más amigos a los que les gustaba más leer, tenía algún profesor que influía más. Y la adolescencia me harté a leer, vamos, leía muchísimo. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste en esa etapa de forma ya libre, como tú decías, y que te cautivara o te impresionara de tal manera que te hiciera replantear muchas de las cosas que pensabas hasta entonces? Porque sé, por ejemplo, que te gustaba Italo Calvino, ¿no? Ay, me encantaba, sí, me encantaba Italo Calvino. Eso...
no sé qué tan mayor era, puede que tuviera 12 o 13 años o así, y eran todo recomendaciones de mi madre, que siempre me dejaba caer así, igual esto te gustaría. Y lo primero que leí fue El varón rampante y luego quería todo quería leer. Me hizo plantearme otro tipo de lecturas que... O sea, el prescriptor principal de lecturas tanto en la infancia como en la adolescencia fue siempre tu madre, Mi ¿no? madre, No hubo ahora ninguna mismo lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, ¿no? Sí. Pero que no hubo ninguna figura externa nunca, ¿no? De un profesor, una bibliotecaria, una librera, una amiga. Mis tíos, en la infancia, dices, en la adolescencia. El paso de la infancia a la adolescencia, Sí, ¿no? Que es ese momento. casi todo mi madre. Y luego mi profesor de literatura, pero yo creo que ya era bastante mayor y yo ya leía yo. O sea, ya leía más, pero es verdad que él nos daba listas de libros que probablemente ni mi madre hubiera elegido, ni yo tampoco. Y bueno, El clan del oso cavernario lo leí porque digamos que fue de los libros así grandes que leí primero. Y las películas, me gustaban mucho los libros leí La historia sin fin porque había visto la película. Ya te digo, mi mejor amiga era bastante lectora y nos intercambiábamos libros. Te iba a preguntar precisamente por eso, la influencia que suele tener en esos años, pues el tener algún amigo o alguna amiga lector, ¿no? Si tú lo tenías y si hablabais de las cosas que leíais y si quisiera también saber si eras de esas amigas que cuando ibas a casa de otros amigos o amigas se fijaban en las bibliotecas familiares, ¿no? Y investigaban a ver lo que estaban leyendo la gente con la que más tiempo pasaba. ¿Era así o como...? Sí, era así. Pero vamos, prácticamente era mi única amiga lectora, porque también tenía una amiga de la infancia que venía de una familia con mucha inquietud por la lectura, pero cuando llegamos a la adolescencia nos separamos un poco y ya no influía tanto en lo que yo leía. Luego hemos vuelto a encontrarnos un poco después y otra vez hemos vuelto a intercambiar muchas cosas, pero aquella amiga, su padre era profesor de literatura y en su casa había muchas cosas, mucha variedad y ella siempre leía y sí que nos recomendábamos cosas y comentábamos luego algunas, pero bueno, creo que tampoco, o sea, no lo poníamos tanto en común, no sé, era gran parte de nuestra vida la lectura, pero luego no lo comentábamos. Y cuando llega el momento de la universidad, ¿no? Después del bachillerato, me imagino, ¿cómo transforma ahí esa nueva forma de vida en tus hábitos lectores? ¿Descubres nuevos géneros? ¿Descubres, no sé si alguna vez has participado en alguna actividad vinculada a la lectura social, en clubes de lectura? Pues el paso a la universidad fue duro, porque fue duro en cuanto a la lectura, me refiero a que cambió mi libertad en el manejo del tiempo, ¿no? Entonces tenía que dedicar muchas más horas a estudiar lo que estaba relacionado con la carrera, que no tenía nada que ver con la literatura, y tenía menos tiempo para leer. Entonces me costaba entrar en las historias, porque muchas veces tenía que dejar un libro, empezaba, no podía seguir porque tenía otras obligaciones de la carrera y creo que fue una época en la que, sobre todo al principio, leí menos. Y clubes de lectura, pues es que ni siquiera recuerdo que tuviera nadie cerca que estuviera en un club de lectura. Me imagino que las carreras de ciencias, esto nos alejan un poco de ese mundo. Mi universidad era una universidad muy activa culturalmente, había muchas cosas, conciertos, a eso sí que íbamos, pero los que nos dedicamos a estas cosas, a la medicina, a la enfermería, todo, no sé, creo que nos apartamos incluso un poco voluntariamente de... ¿Recuerdas con especial cariño algún libro, algún autor de aquella época universitaria que descubrieras? Volví a Gabriel García Márquez, que había sido una de las lecturas obligatorias, digamos, de la etapa escolar, que sí que me ha gustado mucho siempre, pero lo entendí mejor porque
bueno, eres pequeño y realmente tampoco sabes en qué mundo vives, ¿no? Y cuando ya vi cómo era Colombia y entendí más el pueblo colombiano y salí más y traté con gente de más tipos, entendí lo del famoso realismo mágico, que yo creo que no lo había entendido antes. Y no sé si descubrí, quizás sí que entré algo más en los autores colombianos, porque lo mismo, me rodeaba más de gente colombiana que antes, que estaba un poco entre dos aguas, entre España y Colombia en el colegio. Entonces, bueno, empecé a leer a Laura Restrepo, que no la había leído antes, a Germán Espinosa, leía también alguna cosa. Creo que sí que me acerqué más a los autores, es verdad, creo que me acerqué más a los autores colombianos cuando fui a la universidad que antes. Y echando la vista atrás, tal vez fue esa la época en que leíste con más intensidad y con más pasión las cosas que descubrías nuevas, o ahora mantienes el mismo hábito que entonces. Ahora leo más. ¿Lees más ahora que entonces? Ahora leo más. Y además ahora leo con más pasión, lloro mucho, me río, bueno, no sé. Sí, ahora leo más. Y a la hora de elegir lecturas, ahora mismo, aparte de, por supuesto, tu madre, ¿tienes algún hábito, vas a alguna librería concreta donde te gusta ver las novedades y demás? ¿Sigues algún perfil en alguna red social vinculada a la lectura? Me gusta ir a las librerías, sí, me gusta, aunque casi nunca cojo las novedades, siempre las ojeo y sí, termino yéndome no sé si a los clásicos, pero a lo que está en las estanterías. Eso que está puesto en las mesitas no me suele llamar la atención. Y bueno, me gusta mucho una editorial, me gusta Impedimenta por cómo son los libros y por cómo editan. Me parece que tienen unos editores muy buenos, pero es que además me parecen unos libros preciosos. Y bueno, cuando voy a Colombia siempre voy a una librería que es una librería histórica, bueno, histórica, es de los años 60, para mí es histórica, que tiene muchas cosas y gente muy apasionada de los libros, que siempre te encuentra algo, te rebusca y siempre es capaz de encontrar algo original y bonito para que leas. Redes sociales, no, pero bueno, me gustaba mucho Página 2. Ese programa existe todavía, ¿verdad? Sí, existe todavía, sí. Pues ahora lo han cambiado de hora y de día. Lo he perdido totalmente Mira, en ese programa descubrí a un autor colombiano que no conocía, que se llama Juan Gabriel Vázquez. Es un chico español que vive hace muchos años en España y tiene una visión de Colombia que expresa mucho lo que soy yo. Una persona que se ha criado en un sitio y que ahora es capaz de verlo desde fuera. Me gustan mucho sus libros porque habla mucho de la Colombia que yo viví. Tiene una edad parecida a la mía y vivimos una época parecida. Y eso lo descubrí en ese programa, en Página 2. Yo creo que tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? el tener la suerte de haber vivido no solo entre dos países, sino entre dos continentes diferentes. No sé cómo era tu visión de cómo, por ejemplo, eran las librerías allí en Colombia y luego aquí en España, o por ejemplo, cómo se lleva el tema del plan lector en las escuelas, ¿no? En diferencia de lo que tú estudiaste allí a cuando viniste aquí. No sé si veías muchísimo contraste, o en la forma de acercarte incluso a los libros, ¿no? Las librerías sí, había muchísima diferencia. Aquí era todo mucho más bonito. A mí me encantaba venir y que me compraran libros. Mis tíos siempre me compraban libros. Y la lectura, pues es que al estudiar en un colegio español, yo creo que la aproximación a la lectura era parecida. No creo que allí mi madre, ya te digo, que fue profesora de español durante muchos años, y creo que tampoco, sobre todo en los niños pequeños, creo que tampoco se estimula la lectura como una actividad de ocio en tu tiempo libre. Es algo más, bueno, la obligatoriedad de la lectura más que... Después de estudiar la carrera, ¿no? Empiezas a ejercer. ¿Hasta qué punto influye la lectura en la toma de decisión de
esa determinada carrera de medicina en este caso, ¿no? Y cómo te beneficia en tu día a día la lectura, ¿te ayuda a abstraerte? Porque me imagino que, por ejemplo, en las guardias, ¿no? No sé, me imagino que las guardias muchas veces son terroríficas y no tenéis ni un minuto ni para sentaros, pero cuando hay algún momento de sosiego, la lectura es uno de tus momentos, es uno de tus placeres en esos momentos, o no sí, puedes. Sí, siempre tenemos algún rato, y a mí siempre me gusta tener algún libro para, aunque sea 10 minutos, para evadirte, escaparte un rato de lo que, bueno, tengo que decir que ahora no, pero hace unos años en alguna guardia me he leído casi un libro entero. También es un rato en el que compartes más cercanamente con gente con la que normalmente el tema es más profesional, y hemos compartido muchos temas de lectura con compañeros de trabajo. También me han descubierto nuevas cosas mis compañeros de trabajo. Alguno de mis compañeros se ha vuelto uno de mis prescriptores, como dices tú, de literatura. La novela negra, por ejemplo, empecé a leerla en una guardia hablando con una compañera. Dijo, ay, tienes que leer a Mankell, y ahora me encanta. Nunca había leído nada de ese género. Y para elegir la carrera, no creo que haya habido nada. Creo que fue más bien una cuestión familiar y social. Si hubiera sido por la lectura, yo hubiera hecho algo más creativo, porque también tiraba un poco por ese lado. Pero la medicina fue por otra cosa. Y claro que influye, ¿no? en tu vida, en cómo eres, lo que has leído, lo que has visto, lo que has escuchado. Pero en el ejercicio del día a día no sé, bueno, tienes más capacidad de expresión, más vocabulario cuando has leído más, te resulta más fácil relacionarte con la gente que no es de tu mismo, que no está en tu círculo social, económico, porque bueno, cuando has leído te das cuenta de que hay más cosas, de que no eres tú solo, de que sí. ¿Y tus otras aficiones se fusionan también con la lectura? Quiero decir, por ejemplo, ¿alguna vez has planificado algún viaje a raíz de un libro que leíste que está ambientado en determinada zona, o eres mitómana en el sentido de cuando vas a alguna ciudad te gustaría ver pues dónde nació tal escritor o dónde está inspirado tal obra? Me gusta y me gustaba más antes, cuando iba de viaje, sobre todo cuando iba a pasar alguna temporada a alguna ciudad, leer cosas escritas en esa ciudad o ambientadas en esa ciudad o por un autor que fuera originario de allí. Pues no sé, cuando viví en Oviedo, La Regenta, siempre buscaba cosas relacionadas con de Orhan Pamuk, Estambul, cuando fui a Estambul, y el año pasado fui a Samarcanda, bueno, fui a Uzbekistán por el libro de Amin Maalouf, que se llama Samarcanda, que yo pensé que eso era una ciudad fantasiosa. Siempre es increíble, porque yo empecé a leer a Orhan Pamuk cuando era más jovencilla, y pensé que todas sus historias eran completamente ambientadas en sitios ficticios, inventadas y cosas. Y cuando me hice adulta me di cuenta de que no, de que casi todo lo que escribe tiene algún fundamento histórico. Así que vi en una revista de viajes Samarcanda y dije, ahí tengo que ir yo, que este señor a mí me gusta mucho. Hay autores que te han acompañado entonces a lo largo de toda tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, citabas Maalouf, ¿no? Que creo que ya, no sé si te pilló en la adolescencia o ya en la universidad. Sí, no, en la adolescencia. León el Africano, ¿no? Me encanta ese libro, es mi libro favorito, León el Africano. Ya era mayor, ya estaba en la universidad, sí. Me lo regaló o recomendó, no recuerdo muy bien, mi tía, que es muy viajera también. A ella le gustan mucho los libros que tienen historias por el mundo. Y es un libro al que he vuelto varias veces y es que me encanta. Siempre que lo recomiendo, además, sé que voy a triunfar. No creo que haya nadie al que no le haya gustado ese libro. ¿Y alguna otra afición que al final, por cuestiones de azar, se haya fusionado también con la lectura? Bueno, la cocina, me encanta la cocina, y
Cuando mi abuela, cuando tenía 11 años, me regaló el libro de Carlos Arguiñano. Y fue como entré a la cocina y ahora me gustan mucho los libros de historia de la cocina, de lo que se comía en España, en la historia de la cocina árabe en España. Tengo alguno de la comida de los incas. Sí, me gusta. Prácticamente son los únicos libros bonitos, voy a decir. Me refiero a que las ediciones de los libros de cocina me importan más que en otros libros. Y si echas ahora la vista atrás, ¿hay algún libro o algún autor de los que te fascinaron cuando eras adolescente o en la etapa universitaria que no te atrevas a releer por miedo a que hayas cambiado tú como lectora o el libro haya quedado obsoleto? Haya envejecido mal. Envejecido mal. No obsoleto, pero envejecido Sí, bueno. mal, ¿no? No, creo que no. Creo que me haría gracia a lo mejor leer. Bueno, he leído en la etapa universitaria. Porque sí que me comentabas antes, ¿no?, que tenías algún libro que de primeras te costó, ¿no? Por ejemplo, Momo. Pero era muy pequeña. Pero eras más tenía pequeña, 8 años o algo así. Eras todavía una niña, claro. Sí, era una niña. No lo entendí. Y lo he leído hace poco y me parece un libro precioso. No sé, creo que no volvería, no porque no, creo que no me gustaría igual. Los libros de Tolkien creo que ya no es el tipo de libro que me gustaría ahora más, que leí todos los libros del Señor de los Anillos, El Hobbit, todo. Y creo que eso ya me aburriría. No sé si me aburriría, pero no es mi tipo de libros ahora mismo. Pero no creo que hayan envejecido mal. ¿Cómo crees que has evolucionado tú como lectora? Si echas desde la infancia hasta ahora, ¿cómo crees que ha sido la sucesión de géneros por los que has ido sintiendo más predilección? Me gusta menos la literatura fantástica. Y no quiere decir que no me guste la ficción, sino que me gustan más las cosas que puedan parecer históricas, aunque no lo sean, o que pueda reconocer a los personajes en la gente que conozco o en las cosas que yo creo. Bueno, lo de la literatura negra, no sé, sí, son cosas que escudriñan más en cómo somos los seres humanos, en la variedad de personas que hay, podemos ser buenos y malos al mismo tiempo, y en esos libros me gustan más. Historias de gente, pero no historias por contar, sino de por qué una persona es como es. Eso. Aprecio más esas cosas que antes, que me gustaba algo más trepidante en la historia sin a lo mejor tanto fondo. La posibilidad que tienes de leer por lo menos en 2 idiomas, ¿cómo la aprovechas? ¿Qué tipo de literatura, te quiero decir, practicas igual tipo de géneros en ambos lenguajes o te gusta más elegir determinado tipo de literatura cuando lees en inglés y otro tipo de literatura cuando...? Cuando leo en inglés intento buscar cosas relativamente más fáciles. Leo más bestsellers, Ken Follett, La chica del tren, no me acuerdo cuál es el autor, bueno, cosas de ese tipo porque me resulta más fácil. He leído alguna otra cosa, he leído a Doris Lessing en inglés y bueno, lo pude leer, pero también he intentado leer cosas que me han resultado imposibles. Y cuando iba al instituto, que estudiaba francés también lo intenté, pero me resultaba más difícil y lo dejé, y yo creo que eso ya hizo que lo diera totalmente por perdido. Ahora que citabas a Doris Lessing, creo que también, gracias a algunos autores, en este caso a Doris Lessing, también has tenido otras aficiones, ¿no? Después. Soy gatuna totalmente. Voy detrás de los libros de gatos, de historias de gatos. Bueno, mi primer libro sobre gatos fue un libro de Doris Lessing en el que habla de todos los gatos que han pasado por su vida. Es un libro precioso. Sí, se llama On Cats, no sé cómo se llama en español. ¿Y te ha pasado con otras aficiones también? Quiero decir, que hayas leído algún libro que te haya descubierto algo que nunca habías practicado y de repente te hayas vuelto una... Pues ahora mismo no se me viene a la mente, pero creo que más bien ha sido al revés. He ido buscando, de cosas que me gustaban, he ido buscando
libros. Sí. De pintura. Cuando era más pequeña me gustaba mucho la historia del arte. Entonces leía muchas cosas de historia del arte. Eso lo he perdido también. A la hora de elegir lecturas en la etapa actual, ¿tienes siempre, entre comillas, alguna carta en la manga siempre guardada? Es decir, cuando no sabes exactamente a por qué lanzarte como el siguiente libro que quieres leerte, ¿sabes siempre que hay algún autor, algún género, alguna editorial que nunca falla? Sí. Con todo lo que Volvemos publican? a Amin Maalouf, es uno de mis... sé que siempre acierto. Luego ahora, bueno, hablando de lo que me gusta viajar, he descubierto la literatura de viajes que no la tenía nada usada, y me encanta Javier Reverte. El último año no sé si he leído 4 o 5 libros suyos y sé que siempre acierto. Con Henning Mankell me pasa lo mismo, y la literatura y con las editoriales, bueno, pues eso, Impedimenta. Sé que difícilmente voy a pillar algo malo en esa editorial. ¿Lees siempre en papel o te gusta también leer en formato digital? Me gusta también leer en formato digital. Me gustan mucho los libros, pero no creo que nadie que lea mínimamente tenga sitio para tener tantos libros. Y bueno, cuando vas de vacaciones siempre es más cómodo leer con el libro digital, con el libro electrónico. Lo que no me gusta nada es el iPad, y eso no sé cómo la gente puede leer con... ¿Y otros formatos te has aventurado, por ejemplo, a sondear un poco el mundo del audiolibro, que en América tiene bastante más calado? Lo intenté el año pasado. Me hice de una de estas plataformas de audiolibros y no me dio para... No, solo estuve el mes de la prueba gratuita. No, eso sí, me volví loquísima escuchando un libro porque necesitaba saber cómo se terminaba. Pero creo que es difícil, creo que es más difícil encontrar un libro que te guste si lo coges en un audiolibro que si lo eliges en papel, porque depende no solo ya del autor y del libro y de la calidad del libro en sí, sino del narrador. O sea, quién lo está narrando. Eso te puede fastidiar completamente un libro. No, ahí no me han pillado. ¿Y eres consumidora de podcasts literarios o eres más aficionada a programas de radio donde hablen de literatura? Me gusta mucho la radio, bueno, se me sigue gustando. Jorge Barriuso y su Barriupedia durante unos cuantos años ha sido mi prescriptora también de libros. Me gusta mucho este señor porque habla de muchos tipos de libros y yo creo que es capaz de llegar, o sea, de verdad no te vende cualquier cosa. O sea, te vende cualquier cosa, pero tú sabes qué es lo que le quieres comprar y qué es lo que no le quieres comprar, porque tiene una variedad, o sea, es un lector muy ávido y lee muchísimas cosas. De ahí me gusta la radio y me gusta escuchar lo que lee la gente y lo que recomienda la gente, y también me gusta escuchar a la gente, a los autores, hablar de sus propios libros. Me parece bonito. ¿Y en presencial te gusta ir a presentaciones de los autores que sigues o te gusta participar en tertulias? ¿Nunca has estado? No. Y tertulias tampoco he ido nunca. No sé si me resultaría cómodo ir a una tertulia, fíjate. Me parece vamos a ver, que me gusta comentar los libros, pero para mí la lectura es muy íntima, ¿no? Muy íntima, me da este momento de intimidad y de poder reírme, vuelvo a decir lo mismo, de poder reírme, llorar o de opinar que un libro está bien o que está mal sin que me juzgue nadie ni nada, y creo que no estoy muy segura de que me gustara, no lo sé. ¿Hacia dónde crees que evolucionará en los próximos años el mundo de la lectura en general? ¿La gente tenderá más al libro digital? ¿Se adquirirán menos libros en las librerías? ¿En medio te refieres o hacia lo que se...? Yo como creo que lectora, hacia el libro digital. ¿Cómo estimas que puede ser el futuro más cercano? Yo creo que el libro digital, porque además creo que la lectura, como todo lo demás, pues como las series, como las pelis, es consumo. O sea, creo que de ahí a qué tanto se lea en cada
medio, ya no estoy segura, pero creo que la gente en los libros, igual que en otras cosas, lo que quiere es comprar y quiero tener más libros y y que sus amigos les pirateen los 800.050 libros que tienen en su libro, aunque luego no lo lean nada. Creo que por eso el libro digital está triunfando tanto, no porque la gente lea más, sino porque la gente compra más. Quizás me equivoque, pero eso es lo que creo. ¿Y qué opinión tienes de las plataformas VOD en streaming? Quiero decir, hay muchísimas series hoy en día que son adaptaciones literarias, ¿no? Además, adaptaciones literarias de calidad, no solamente de obras muy populares. ¿Eres consumidor habitual? ¿Te gusta? ¿Alguna vez te ha pasado que una de esas series te ha descubierto el libro y haya sido luego como pasaba antes con el cine, ¿no? Muchas veces. Sí, me ha pasado. De hecho, ha habido series que he dicho, ay, mira qué guay, este libro no sabía que era de un libro, o mira, justo acabo de ver una serie que se llama Normal People, que está basada en un libro y lo tengo en mi lista de los siguientes. Me gustó tanto la serie que creo que el libro tiene que ser muy bonito. ¿Y el camino inverso? Es decir, que hayas leído un libro que te haya Me da fascinado mucho miedo eso. O sea, ahí tienes más temor, ¿no? Me da mucho miedo, sí. Lo he hecho alguna vez, pero bueno, pues cuando vi El Señor de los Anillos, ya había leído hacía años El Señor de los Anillos. La librería también, vi la película después de leer el libro. Hay algunas que no te decepcionan. Y volviendo a tu faceta profesional, ¿te ayuda la lectura cuando llegas a casa después de una jornada intensa a evadirte absolutamente de todo, o la lectura te hace pensar todavía más y te hace más complicado? Depende, es como lo que dicen de que cuando lo dejas con alguien todo te recuerda a él y yo creo que me pasa un poco eso con la lectura. Me gusta y me ayuda a sentirme más a gusto, pero no me ayuda a evadirme. La lectura, siempre hay algo que leo que me recuerda lo que estoy viviendo. O sea, este confinamiento, por ejemplo, he dicho, pero madre mía, ¿por qué he elegido todos libros tan tristes y en todos había alguna epidemia, alguna muerte y enfermedad? Y no, o sea, no creo que fuera así, porque es el mismo tipo de libros que leo siempre, pero para mí todo estaba muy cerca de lo que estaba viviendo. Pero sí que me ayuda a sentirme mejor. No me evado, pero al final los libros te dicen que toda la vida han pasado estas cosas, que toda la vida ha habido gente que ha sufrido, que ha estado contenta, que ha llorado, y dejas un poco la individualidad de sentir que tú eres el más triste o que estás pasando lo peor para trasladarlo a lo que le pasa a la gente siempre y lo que le ha pasado y lo que le pasará. Has citado a varios clásicos a lo largo de la conversación. La literatura, entre comillas, clásica, porque clásico puede ser muchas cosas, ¿ha estado presente siempre o en algún momento lo has dejado de lado a los grandes nombres de la literatura? Cuando era más joven me daba rabia que mi madre quisiera que leyera clásicos, y ahora leo más o he leído más cosas de clásicos. Bueno, la Ilíada no la había leído. Eso es como la típica lectura obligatoria de los institutos y eso no la había leído. A Miguel de Cervantes, algunos de los entremeses y cosas de esas he leído. Me han regalado El Quijote en versión así súper bonita y también lo tengo que retomar, pero no sé, vuelvo a decir lo mismo, lo de que las lecturas sean obligatorias siempre me dio mucha rabia, y ahora que no lo son, he vuelto a intentar leer cosas más. ¿Y te has sorprendido a ti misma con el paso del tiempo con nuevos retos lectores? Es decir, leyendo cosas que nunca jamás habrías imaginado que leerías, en cuanto a géneros, en cuanto a autores. Sí, creo que soy más amplia. Antes hubiera cosas que hubiera descartado el ensayo, por ejemplo, no me gustaba, y ahora sí que intento picotear algo. Los libros de historia y biografías históricas y esto que tampoco me gustaban mucho,
tampoco es mi cosa favorita, pero intento leer más cosas porque creo que hay cosas que me pueden gustar y que no les he dado oportunidad nunca, pero bueno. ¿Has llegado ya al punto de la relectura de algunas obras o eso todavía lo ves como algo para gente todavía dentro de unos años? Siempre lo he hecho, desde ¿Siempre has pequeña. releído? Sí, me gustaba, bueno, tengo libros en casa de cuando era pequeña que están descuadernados y todo descuajeringados completamente de tanto leerlos. Me gusta y además los leo más, digamos que ocupan menos tiempo porque los leo más rápido. Pero me gusta releer, sí. Y ya para finalizar, ¿cómo te imaginas de lectora de mayor? ¿Crees que cambiarán mucho tus hábitos? ¿Te imaginas haciendo ese papel que hacía también tu madre, ¿no? de siempre recomendar libros a la gente en el momento adecuado? Y me gustaría mucho ser buena recomendadora de libros. ¿Y cómo me imagino? Ay, me imagino con un rinconcito en casa dedicado únicamente para la lectura. Espero no ser tan mayor cuando lo tenga, porque lo tengo dentro de mis planes a medio plazo. Y bueno, me encantaría tener una biblioteca muy grande, construir una biblioteca y me gustaría ser capaz de tirar, regalar, o sea, de deshacerme de libros que no significan nada para mí y tener solo libros en mi biblioteca que me han gustado, que son importantes o que le podría prestar o recomendar a alguien. Sí. Pues ojalá que sea así y muchísimas gracias por todo, Laura. Gracias a ti, Lorenzo.